29 de esa decisión, el Tribunal Constitucional, resulta evidente que la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, aunque conoció nuevamente el caso, no lo hizo bajo los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en relación a la vulneración del derecho fundamental que ya había sido determinado por el Tribunal Constitucional, sino ampliando los motivos que había puesto en la citada sentencia 297, es decir, que su actuación ha desconocido el precedente contenido en la sentencia 404 del 14. Y ahí el Tribunal Constitucional dice, no, eso es vinculante, usted lo que tiene que acatar lo que le estamos diciendo. Entonces, ¿qué sucede, honorable magistrado? Es sencillo. En esta obra, yo lo que le pido, que el nombre de la República Dominicana no figure en los abusos, en los despotismos y en que lo que hay, lo que yo le voy a leer ahora. Control ideológico de la jurisprudencia. Dice este autor en este libro, ¿quién se robó el derecho? Razonamiento en libertad. A modo de introducción en las dimensiones del control ideológico, Dostoyevsky, quien a través de su personaje Iván Karamazov en la obra literaria, cito, Los hermanos Karamazov, termina la cita, mencionó que sí, cito, Dios no existe, todo está permitido, termina la cita. Esto nos permite pensar que los juristas teóricos más tradicionales afirmen que si el imperio de la ley, y entre paréntesis, el gobierno de las leyes o el positivismo, termine el paréntesis, no existe, entonces los jueces lo tienen todo permitido. Lo que estamos viviendo desde el jueves aquí, de todas las violaciones, de abuso de autoridad, es que los jueces lo tienen todo permitido. Y el mal mensaje que se le está mandando a un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de corte, es que se quiten la correa mínimo y le den una pela a los abogados. Sigue diciendo el autor, hasta este punto merece precisar entonces preguntarnos, se hace la pregunta, ¿qué es el derecho en el gobierno de los jueces? Porque es que los jueces están equivocados, que creen que son un gobierno por encima de los otros poderes, y es un error. Si años antes era difícil o nebuloso conceptualizar el derecho bajo el tipo del Estado legal o bajo el dominio fuente del positivismo, imaginémonos la pregunta en tiempo, ¿qué derecho se construye vía interpretación y muchas veces en piso de seguridad jurídica con fallo altamente contradictorio, cambiante, jueces en las altas cortes de América Latina? Es decir, el derecho está viviendo una intención dolosa de ingeniería jurídica. Este pleno de la Suprema Corte de Justicia debe dar un mensaje a la comunidad jurídica internacional con lo que salga de aquí. Todo apunta a tener un derecho oracular, teniendo por oraculadores a los profesores de filosofía de derecho, cortes supremas y tribunales, factores que forman parte del régimen académico judicial, motivos irresponsables o no, que invitan a seguir repensando la impureza del derecho. En mi mente no me cabe que en ninguna de esas 15 mentes preclaras que uno pueda pensar que podemos llegar ahí. Pero más aún, sigue diciendo este autor, que habita en un gobierno de jueces donde la interpretación de las disposiciones legales y o constitucionales se hacen bajo el sopretexto del neoconstitucionalismo, tomando a esta como una categoría justificante de libertades judiciales en las argumentaciones y decisiones. Es decir, vivimos tiempos donde el derecho se construye vía interpretación. Es una falsedad. Cuando el constituyente ordinario
o el constituyente extraordinario aprueba una ley y el Poder Ejecutivo la aprueba, nada más hay una vía de atacarla, por la vía principal o por la vía difusa. No venía a interpretar lo que es debido proceso. Sigue diciendo, también puede ser una herramienta degenerada, causante de la perversión jurídica, como el terror estatal. Entonces, en mi mente no me cabe eso. En mi mente no me cabe, de este pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si toda esa arbitrariedad que se ha hecho en la Inquisición, no podemos reeditarlo esto ahora en pleno siglo XXI. Eso no es verdad. Quiéralo quien lo quiera. Entonces, este es un proceso que todas las cuestiones prejudiciales, este tribunal lo que debe ser dejarnos que uno le explaye, exponerla, se discute el contradictorio, a toda la barra de la defensa se la da al Ministerio, se retiran a deliberar y vienen y la cogen o la rechazan. Es sencillo, pero no querer acumular decisiones prejudiciales que están por encima de eso. Lo que pasó ayer, que nosotros hemos planteado la nulidad de la audiencia por violación a un principio constitucional de publicidad. ¿Y qué se hizo? No se le dio la palabra a ninguno de la barra de la defensa, como es la costumbre desde el jueves, ni se le dio al Ministerio Público. Cuando se integra el presidente. Cuando se integra no se hace nada. Entonces, así no hay derecho. Entonces, ¿qué yo le propongo al Pleno de la Suprema? Que empecemos a empezar de evaluación de los jueces en base a la decisión que le casa. Porque el sistema de evaluación es un sistema que es como si fuera una fábrica de salami o de textil, que quien dé más decisión y empiezan jueces de primer grado a resoluciones administrativas, a ponerle sentencia y número para decir que dieron mi sentencia. Abogado, concluya sobre el recurso de oposición, por favor. Entonces, en ese sentido, honorable magistrado, nosotros entendemos que se está violando el derecho de defensa de todos los imputados aquí. Y este tribunal debe recapacitar y mandar un buen ejemplo a lo que no debe hacerse, En tal sentido, como nosotros no recusamos a los jueces, nosotros vamos a concluir de la misma manera cuando nos dieron la palabra. Lo dejamos a la soberana apreciación de magistrados. La razón de ser de este recurso de oposición tiene como propósito atacar necesariamente la decisión de puesta en mora a la defensa de Víctor Díaz Rúa de que oralice en este juicio sus incidentes. De una forma u otra, planteado así, nos obliga a razonar, manifestándole a este Pleno de la Suprema Corte de Justicia, siendo coherente, de que en algún momento de este proceso nosotros tuvimos una posición de recusación. Ahí están las actas de audiencia. Motivamos esa iniciativa. Hay una decisión de esa iniciativa. Pero ¿qué resulta? Hay una excepción que ha presentado la defensa de Víctor Díaz Rúa, que tiene a la vez como propósito de acogerse lo que ha planteado, de que las recusaciones sean valoradas nueva vez, lo cual refleja el hecho de que tenemos un interés legítimo de en algún momento de este proceso tomar la palabra y referirnos a ese incidente. ¿Qué garantía tiene la defensa que hace uso de la palabra en este momento? ¿De cuál ha de ser la decisión que ha de tomar la Suprema Corte de Justicia, valorando nueva vez las recusaciones de prosperar el incidente que ha planteado esa defensa?
Y si tienen razón esos abogados en sus argumentos y por vía de consecuencia en ese incidente, y la suerte por vía de consecuencia es distinta a la que hasta ahora se informa, porque existen las sentencias que rechazaron esas recusaciones, porque no podemos partir del hecho de que debo presumir la mala fe de este pleno. Por vía de consecuencia no existe un prejuicio, y por vía de consecuencia, valió el pleonasmo, repito, puede existir un fallo distinto en cuanto a la suerte de esas recusaciones. Entonces, magistrados, si ese artículo 51 de la ley 137-11, que de una forma u otra recoge un concepto viejísimo en principio en doctrina, después en jurisprudencia, que son las excepciones prejudiciales a la sentencia, y dicen que estos tienen prelación, esa naturaleza de incidente, tienen prelación con relación a los incidentes ordinarios. ¿Por qué no permitir que las demás defensas, esto es lo que se discute, hagan uso de la palabra con relación al incidente que se ha planteado? Y ya repito, nosotros tenemos un interés legítimo porque fijamos una posición. Magistrados, jueces, en algún momento esta defensa, cuando nos toque nueva vez la oportunidad, tendrá que hablar de criterios como de la acumulación de funciones del juez, las posiciones de la Corte de Derechos Humanos Europea, que es posible que sea la Corte que haya dado más decisiones en cuanto al criterio del juez imparcial respecto del tema que acabo de mencionar. Entonces, es prudente que ese recurso de oposición que exija la atención de esta Corte prospere, de manera que las defensas tengan la oportunidad de referirse al incidente principal de inconstitucionalidad respecto de la forma como se decidieron las recusaciones. En ese sentido, cedo la palabra al doctor Taveras y posteriormente concluimos. Sí, honorables magistrados, juez presidente y demás ilustres miembros de esta honorable Suprema Corte de Justicia. El genio de Gabriel García Márquez produjo una obra que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y comienza con estas palabras. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar, y por ahí comienza toda la trama, y usted llega al final de la obra, y sencillamente, hasta que lee la última línea, le queda la ansiedad de saber si moría o no moría Santiago Nazar. Y es una trama bien manejada, una literatura exquisita, como todos sabemos. Pero frente a la situación a que nos encontramos, yo quisiera hacer una reflexión, porque ya mi colega ha hecho referencia al fundamento legal de este tema en lo que tiene que ver con la cuestión prejudicial, que es muy claro, que no admite interpretación, pero sí nosotros como auxiliares de justicia, la ley ha concebido la posibilidad que tengamos el gran honor de estar frente a vosotros, es precisamente para ayudaros a reflexionar. La prisa es plebeya. La prisa es plebeya. Y uno de los consejos que siempre doy a los abogados jóvenes, la mejor manera que tiene un orador forense de exponer
es que cada vez que razone, aprenda a ponerse en los zapatos del que lo escucha. Por ejemplo, hay que aprender a ponerse en los zapatos del Ministerio Público. Hay que ponerse en el zapato de los demás coimputados, pero especialmente hay que ponerse en el zapato del tribunal. Yo respeto el criterio, la buena intención que tiene el tribunal de que este proceso avance. Yo creo que cualquier medida que se tome en ese sentido es legítima. Que ustedes, es normal que jueguen ese papel de que este proceso no se dilate. Ahora, en ese sano propósito, no podemos dejarnos llevar y correr al lado de la línea que nos separa de la prudencia. Como humilde auxiliar de justicia, no quiero repetir los fundamentos legales, como ya dije, pero sí cumplir mi papel de llamar a la serenidad. A la serenidad de que no es necesario, porque total, lo que ha de suceder, habrá de suceder de cualquier modo, y habrá de suceder conforme a la decisión que, conforme a su soberano criterio, ustedes deban tomar. Pero la forma en que están aconteciendo las cosas permiten que se pueda hacer una apreciación de un sesgo atropellante en el proceso. Aunque nosotros no tengamos razón, pero resulta que en la calle así se está apreciando también. Pero ¿a qué invito yo a esta honorable Suprema Corte de Justicia? Que está comenzando su gestión, que le queda todavía mucho que hacer y que no merece, no ustedes, no, que son todos profesionales connotados y reconocidos. Ustedes no, esta institución y el país no se merecen que se aprecie que la Suprema Corte de Justicia ha sucumbido a la prisa, a la pasión, a la sana pasión, si quiere, llamémosle así, de querer avanzar los procesos, aunque en ello se lleve de encuentro una tradición de casi 20 años de garantías procesales establecidas en decisiones muy sabias. Eso ha estado pasando aquí, con todo el respeto. Y todos ustedes saben que aquí que ninguna barra tiene ninguna duda de vuestras capacidades, de vuestra bonomía, pero yo creo que ya este tema es más de reflexión, de una expresión madura. La prisa es plebeya. No quiero ver la majestad de vuestras carreras, de vuestra imagen vinculada a un atropello procesal. Porque ustedes están comenzando una gestión y están construyendo un legado. Este tema ya es más que nada un tema de serenidad. Y por eso, honorables magistrados, os invitamos a una reflexión sincera en este sentido. ¿Qué tiene de malo que la majestad de este tribunal permita que las partes desencadenen todos sus asuntos prejudiciales y que la Corte vaya tomando sus decisiones conforme a su soberana apreciación? La intimación que se ha hecho a concluir, honorables magistrados, es una intimación improcedente y que, al margen de toda línea procesal,
merece una reflexión común del Pleno para que se llegue a un punto en que se entienda que todo cuanto pase aquí eventualmente va a ser objeto de estudio, de análisis, de recursos, pero también va a ser objeto de luces y de sombras sobre el legado que ustedes están llamados a impregnar a su presencia en esta augusta Suprema Corte de Justicia. Y en ese sentido, honorables magistrados, vamos a concluir, vamos a permitir que el colega presente. Nos adherimos, magistrados, estas son las conclusiones formales al recurso de oposición con su motivación que ha formulado en defensa del ciudadano Víctor Díaz Rúa.